Problema dentro del estudio. Ahora sí, teníamos un pequeño problema en la mesa de control a cargo de Sebastián Valenzuela, quien rápidamente logró resolverlo. Comentaba yo al inicio de este programa que o el asilo contra la opresión versa la versión rock de la canción nacional que nos acompaña en la introducción de este programa República de los Ríos, por supuesto conducido por el dueño de casa de la portada radial de cada día de semana en Radio Universidad Austral de Chile a cargo de Víctor Godoy. Víctor, ¿estás con nosotros? Hola, buenos días. Muy buenos días, ¿Qué querido tal? colega, ¿cómo estás? Un abrazo grande. Bien, bien, acá estamos. Te escucho un poco bajo. Voy a ver si soy yo. Puede ser. No eres tú, soy yo. A ver, veamos. De Hola, todos hola. modos, ya estamos con Roberto Morales y con Matías Fernández Buenos días, en, en la haciendo un cámara guiño ya, de hecho. a Nos Jimi Hendrix vemos. en Woodstock con esto de la música incidental del programa, ¿no? Mm. Estoy hablando en algo que no hay ninguna referencia, parece. Miguel debe acordarse de eso, Sí, por supuesto. claro. Sí, pero ¿Cuál a es este ver, grupo rock chileno que toca la canción lo, llamada Nacional? sí, tú recuerdas a Jimi Hendrix Sí. tocando el himno nacional de Estados Unidos. Ujú. No, Así no es. lo recuerdo. La verdad es que acá los jóvenes colegas de la radio se dedican a esas Ya. cosas. Estamos hablando de música. Yo tengo algunos dicen nefasta teoría que la música se acabó por ahí por el 82, No, 85 para y usted todo el muchas resto. cosas sacaron en los 80, Y todo el resto pues ha sido sí, ya. repetir, resto ha sido repetir lo que ya se hizo, entonces Fin de los 80, como esto, claro, de octubre del no, 89. no, comienzo de los Sí, 80, yo esto, diría que el 83, tal vez el 13 de diciembre del sí, 83 ya. terminó la Oiga. música. No, Sí, si esto no es dark, que todos son ciclos de repetición, pues no es sí, así. después No todo es el queda eterno así. retorno. Bueno, tengo la impresión a veces, pues. Entonces, no sé la verdad. Mira, lo voy a buscar solo para satisfacer su... No, es que es un muy buen tema, está muy bien logrado, me parece. Bueno, Sí. hay, ¿cómo Alejandro estás, Silva me Matías? dicen, guitarrista solista. ¿Bien? Alejandro Silva, Muy bien. Alejandro Silva es chileno, sí. sí. Sí, Un pues, saludo para Alejandro Silva Alejandro y Silva para se los llamaba el Alejas Teniente Bello. que están por todos lados. a Matías, propósito, ¿cómo estás? a propósito de referencias. Sí. Bien, esperando partir la semana. Hace frío, está helado al Sí, día, está bien, bien helado. está bien helado. Sí. Pero han sido días de todo. Hubo hasta sol ayer, hubo en estos últimos días, la verdad, hubo sol, hubo un temporal importante y también Piñera regañadientes tuvo que promulgar el retiro del 10%, así que han sido Claro. días intensos y extraños. Ayer era 26 de julio, ¿no? 26 de julio se conmemora, Había sol en Valdivia porque el año 53, así es, digamos, fue el intento, digamos, por cambiar el régimen dictatorial de Batista así en un es. esfuerzo que hicieron campesinos, estudiantes y gente de los movimientos, digamos, de transformación revolucionarios en Cuba. Miren, el Ayer se 26 de marchaba en La julio del Habana. 53, que dio origen a ese importante movimiento que finalmente consiguió derrocar A a Batista. Fulgencio Batista, que se arrancó en realidad. Y a todo esto hay harta información que da cuenta de cómo Estados Unidos tenía atrapada era un lugar de tráfico, de tráfico de dinero, me refiero, ¿no? De intereses. Mm, Algunos decían derechamente que era el prostíbulo que tenían, digamos, los mafiosos de Estados Unidos en esa isla. Pero además y también Era cuestiones algo más que asociadas a la eso, digamos. economía, la producción. Y Mm. finalmente, bueno, se produce esa revolución que partió, digamos, pues las revoluciones no son de un día para otro, ¿ah? Lo digo para algunos que creen que las Que revoluciones son momentos así de explosión, no, son procesos. ¿Quiénes creen eso? Mucha gente han planteado eso, que es No, como, pero, esperan, ¿Quién si no es era, el Che si no es Guevara? ahora, no es nunca. claro, y en Claro, sí, realidad son procesos que eh, hay que ir trabajando con calma, paciencia, y que pueden ser muy rápidos en algún momento. Eso sí, pueden ser muy rápidos porque es una acumulación de muchos factores.
que fue lo que pasó Cuba. en Cuba, digamos, ¿no? 53, un intento absolutamente fracasado de asalto a cuarteles, y después, digamos, tuvo preso uno de sus principales líderes, Fidel Castro, y luego se tuvo que ir del país. Y ahí lean La historia me absolverá, hay varias cosas muy interesantes respecto de lo legal y lo justo, ¿no? Y también El eso se 26 de vincula, julio, quería vincularlo con qué es lo legal y lo el justo. 26 de julio, sabes que también es el día y hay un movimiento también Ah, que lo sí. asocia. Es la muerte de Eva Perón, Ah, mira, el año 52. un año Y hay antes, ¿qué te un parece? 26 de julio asociado. O sea, Sí, hubo un claro. movimiento, no sé si existe todavía. Víctor, tu cámara entiendo que está apagada, no logramos verte. Me encarga Sebastián que te comente. ¿Ya? Estoy en O es que andas clandestino, estoy en la cámara normalmente. o es que pasaste a la Lo que pasa es que tengo clandestinidad. dos conexiones. Ya, bueno, más de 2 conexiones nos han comentado. Tienes demasiadas conexiones a veces funcionando en forma Entonces, simultánea. la conexión B Ya. no tiene cámara. Si quieres la pongo. No sé, Salgo a dos cámaras. Sebastián me dice y yo la verdad es que no sé cómo funcionan esos sistemas. Oye, el 26, mira, el 26 de julio señalan algunos documentos oficiales de 1961, inició oficialmente sus transmisiones porque esa fecha tiene La radio el H. primer decreto concesionario de Radio Universidad Austral de Chile, entonces Radio Universidad Técnica del Estado. Eh, a propósito O sea, de es el aniversario. sí, bueno, nosotros a propósito de la reconstrucción de la historia de la radio hemos encontrado otras fechas igual de relevantes, el 59 de hecho, el 19, si no me falla la memoria, de junio del 59 inició sus transmisiones radio Universidad Técnica del Estado de Santiago, dos años antes del 26 de julio del 61. Y ese mismo año, en agosto, si no me falla la memoria, el 59, el Consejo Académico de la Universidad Técnica del Estado aprobaba fondos en su sesión ordinaria para apoyar la adquisición de los equipos necesarios para que un grupo de estudiantes de la entonces Escuela de Artes y Oficios de la Escuela Técnica Industrial de Valdivia, asociados al proyecto de la Universidad Técnica del Estado, formalizaran actividades radiales que ya estaban realizando. Por eso nosotros insistíamos en agregar esos 2 años de historia y por eso en celebrarlo en agosto, el 28 de agosto. Pero oficialmente el decreto concesionario que oficializa las transmisiones de radio, de esta señal radial, en el 26 de julio de 1961. AM entonces, una radio grande, 10.000 watts, Sí. planta en Oiga, Chorrocamayo. y a propósito que usted pasó del intento mío por hacer una entrada a un proceso revolucionario, pasó a la instalación de una radio, ¿Ya? lo cual no es excluyente, ¿no? Porque es muy importante la comunicación. Tiene referencias del señor La Cárcamo, radio, ¿sí? De un señor Cárcamo que trabajó en la radio UT. No, fíjese que Hay no. algunos datos que yo quisiera compartir, pero eso va a ser después por Sí, interno, porque su hijo volvamos a la me hizo llegar revolución. un mensaje, ¿sí? Yo los estaba escuchando a ustedes con atención y ahora cuando todo el mundo discute cómo se hacen estos cambios sociales, cómo se construyen buenos desempeños para los movimientos populares y sociales en los procesos electorales, me dio nostalgia esos años en los que la gente se reunía a discutir cómo se hacía una revolución. Claro. Mm. Incluso algunos se han puesto el nombre, digamos, como partido político, ¿A quién están en un intento molestando? digamos, por marcar y transversalizar esto no como algo de un grupito aislado, ¿cierto? Sino como que se ha ido instalando, institucionalizando la revolución, ¿no? Ujú. Cosa respecto de la cual, por ejemplo, todo el sector del pensamiento de León Trotsky plantean que no, que la revolución es permanente y que digamos, no. O sea, hay ciertas diferencias. Una entendida como proceso de reforma, que puede ser lento o gradual, y que va teniendo distintos ritmos, o como un momento, digamos, que hay que permanecer en él siempre. Entonces, pero bueno, hubo un debate para el 18 de octubre al respecto, ¿ah? ajá.
porque hubo varias voces que plantearon esto del proceso revolucionario que se iniciaba versus lo que se acuñó como más bien la frase televisiva, digamos, esto del estallido, ¿no? Entonces, versus estallido social, levantamiento, que también se usó en algunos sectores, también existió un grupo y no solamente de políticos, académicos también, A que propósito, discutió Víctor, esto en términos a propósito de nostalgia, yo también de escuché lo que que la dice llamaron, Roberto. a propósito de nostalgia, yo también escuché que lo llamaron sublevación nacional, ¿ah? No hemos escuchado a Puede ser, Matías a todo ¿no? esto. Lo veo muy pensativo. Matías Estaba pensando. A mí Fernández. me gusta mejor el concepto de rebelión, más que ir de los conceptos a la También, práctica. claro, también se Según usó. lo que estaba pasando era más que un estallido por su permanencia y profundidad, También es un- nostálgico. una rebelión, digamos, sin nada de nostalgia en el cuerpo, sino más bien pensando en el futuro y construyendo futuro, entonces rebelión. Veamos si eso se transforma en un proceso revolucionario, me parece que hay que seguir trabajando, ¿Y rebelión ¿ya? social o popular, Roberto? Tuvo de todo un poco, po. Eso de social y popular, claro, algo de popular, social en el sentido más amplio, más transversal. También Mm. aparece el elemento indígena y mapuche allí que ha sido analizado, que hoy día lo tenemos con los presos políticos y con la situación gravísima del Machi Celestino, pero también con lo En que el sigue estallido, pasando, porque hace más de 10 años que en esta región se instalan más proyectos eléctricos que afectan directamente a comunidades, por ejemplo en Pilmaiquén hay una afectación grave ahí. Y la empresa eléctrica Pilmaiquén está llevando a cabo las obras, ¿no? Desde el año pasado. Y en estos momentos hay toda una tensión porque el, eh, digamos, el servicio del Ministerio de Cultura y las Artes, que hoy día es el Consejo de Monumentos Nacionales, a través de don Erwin Brevi, que es el secretario técnico, responde a la empresa y le señala que hay una serie de aspectos que no han tenido en cuenta desde el punto de vista arqueológico y de evidencia de hallazgos en esos sectores. No cumplieron con un plan de trabajo, no lo plantearon en los tiempos, no están haciendo la pega como la debiesen hacer, y además no han hecho consulta indígena porque las comunidades indígenas y lo que ha planteado la Machi Millaray y Huichalaf es que aquí no se ha hecho consulta. Recuerden que la Machi Millaray estuvo presa en la cárcel de Valdivia, que es una cárcel de alta seguridad, varios meses, acusada de haber participado en un incendio en un fundo. Entonces hay aquí una cuestión de orden general respecto de cómo se enfoca la problemática de la justicia, ¿no? Eh, cuándo se es justo, cuándo se es legítimo. Y en estos momentos el propio organismo estatal está exigiendo que la empresa cumpla con los requerimientos básicos que se plantean en la ley ambiental. ¿Y sabes cuál es la respuesta de la empresa? Es que piden que esto, un recurso de cambio de jerarquía, es decir, hay un retorno ahí. Hay un cambio de jerarquía en el sentido de que no aceptan lo que les está planteando el Consejo y piden que esto sea en conocimiento de la ministra de las Culturas y de las Artes. Y claro, eso es cuando se quiere desconocer las resoluciones técnicas de un equipo que en este caso para la empresa no corresponde. Pero lo más interesante de esto es que no es solo un tema entre empresas e instituciones de gobierno que podrían no coincidir, sino también esto es resultado de un trabajo permanente de denuncia y de defensa que han hecho las comunidades, algunas de las comunidades mapuche, huilliche, lideradas entre otros por la Machi Millaray Huichalaf, que ha cumplido un rol importantísimo. Y en ese sentido, eh, a mí me impacta mucho porque está la relación con el Machi Celestino, otro Machi que está a punto, ¿cierto? Está en una situación grave de perder la vida, ¿no? En un intento porque el gobierno
cumpla con algunas cuestiones mínimas que además se las ha concedido a otras personas privadas de libertad. Entonces, aquí hay una cuestión de discriminación muy fuerte, digamos, seguimos hablando de eso. Y claro, eh, qué es lo justo, ¿no? Y lo de la cárcel también, para conectarlo, me recuerda que lo que pasa con el tema de justicia y género, ¿no? El caso de este violador, Martín Pradena, que acaba cumpliendo, digamos, una medida preventiva mientras se sigue investigando acá en la cárcel de Valdivia. Entonces, hemos sido testigos, cohabitantes de situaciones dramáticas en nuestra sociedad, ¿no? Eh, eso quería aprovechar de comentar, no sé, con Matías, con Sí, Víctor, Roberto, sí, 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 Roberto, Matías Fernández, además que está con nosotros. Yo lo que hice fue desconectarme y recién me volví a conectar. Entonces no alcancé a escuchar el inicio. Pero teníamos, de hecho, planteado conversar un par de cosas que nos ajá, parecía relevante porque, o sea, más allá de que hay otras temáticas también que debiéramos abordar. Pero sí, efectivamente, la actualización de la situación de la huelga de hambre de los presos políticos mapuches tiene que ver también con una demanda que se ha hecho extensiva, se ha hecho internacional, qué sé yo, se han hecho varias acciones al respecto. Esto incluso incorporó en algún rato una confrontación directa a Michelle Bachelet en Suiza, entiendo, en Ginebra, si no me equivoco, y por parte de gente que está vinculada al movimiento. Y en la práctica, para decirlo en detalle, porque a veces no se conoce tanto el detalle, y eso es lo que reclama la mayoría de los movimientos, de las agrupaciones. Ayer me enviaban información planteándome un poco eso también, de que ojalá diéramos los nombres. En la cárcel de Angol desde el 4 de mayo hay huelga de hambre de Sergio Levinao, Antuyanca, Juan Queipul, Danilo Nahuelpi, Víctor Yanquileo, Freddy Marileo, Juan Calbucoy y Reinaldo Penchulev. En, en Temuco, el Machi Celestino, básicamente lo que se le ha diagnosticado hasta ahora es daño renal, neurológico y cardiovascular, 20 kilos menos, ha sido trasladado incluso al hospital de Nueva Imperial en algún momento grave. Lebu, además, desde este mes, desde el 5 de julio, se incorporaron Eliseo Raimán, Matías Leviqueo, Carlos Huichacura, Manuel Huichacura, Esteban Huichacura, Guillermo Camus, César Millana, Orlando Ancalao, Damián Ancalao, Robinson Parra, Oscar Pilquimán, y también se le ha diagnosticado una serie de efectos allí a quienes están llevando la huelga de hambre. Entonces estamos hablando de un grupo no menor de personas que están allí corriendo un grave riesgo. O sea, el riesgo no es solamente de que se pueda perder la vida en un momento determinado, como se ha hablado, de hecho, respecto del tema, pero sino que la huelga de hambre como tal te genera una serie de efectos, no sé, pues, fisiológicos y neurológicos también, que te van a provocar secuelas, digamos, ¿no? Entonces eso también está en juego, o sea, este es un minuto en que ya se ha provocado daño y eso supone después consecuencias. Víctor. Así es que me lo comentaban también así, o sea, esto no es tan fácil de abordar. Entiendo que ha habido solidaridad de muchos sectores políticos, de la oposición también, pero también eso no resuelve el tema, digamos, aquí básicamente pasa por una negociación que entiendo que sí está en curso. Eso es por lo menos lo que dice la prensa, que hay una negociación y se ha estado generando algún nivel de comillas, acercamiento en términos de decir qué es lo que se podría aprobar desde parte del Estado para que la huelga de hambre no siga.
Eso es lo que yo tengo como información Víctor. que me enviaron y me solicitaron, de hecho, que lo diéramos a conocer a Víctor. partir de los movimientos de apoyo que hay aquí mismo en Valdivia. Sí. No Víctor, sé si ustedes qué más información tienen, Matías. Víctor no me escucha, parece. No, No, yo quiero decir algo, Matías, Sí. brevemente. Dale nomás, Lo que pasa Miguel. es que entre las noticias que recibimos a última hora el día de ayer se quemó el espacio Trasquintúe, un espacio sí, en Panguipulli. Panguipulli, un espacio administrado y gestionado por el Parlamento de Coscós. Y nosotros, claro, estábamos hablando de la situación de los presos mapuche, pero también nos preocupaba lo que estaba ocurriendo en Coscós, entonces queríamos invitar unos minutos a esta conversación a Jorge Hueque, que es del favor, Parlamento de adelante. Coscós. Jorge está en la línea telefónica, voy a verificar que me esté escuchando. Primero le voy a contar que nos acompaña en el estudio, en este estudio virtual que tenemos el profesor Roberto Morales, el consejero regional Matías Fernández y Víctor Godoy. Jorge, ¿me escuchas? Sí, estoy escuchando. ¿Cómo estás? Buenos días. Una fría mañana, supongo, también allá en el sector de la cordillera. Sí, bastante heladito. Hola, buenos días a todos. Sí, buenos días. Buenos días, Jorge. Hola. Mari Peñi. Mari Peñi, ¿cómo está? Sí, vamos a Aquí comentar estamos. una noticia puntual que es el incendio, ¿no es cierto?, en el espacio Trasquintúe. Ya lo comentábamos nosotros por teléfono. Vamos a ver hoy una investigación respecto de lo que ahí va a ocurrir. Pero claro, también queremos tomarnos algunos minutos para saber, a propósito del Parlamento de Coscós y la presencia de las primeras naciones allá en el sector de la cordillera, cuál es la posición que tienen respecto de los presos mapuches en este minuto. Jorge. Bueno, nosotros de alguna manera preocupados sobre la situación que están sufriendo los hermanos que están presos, encarcelados, sin un debido proceso, porque hay que considerar de que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece claramente en sus artículos 7, 8, 9, 10 que los procesos para los pueblos indígenas, cuando se traten de casos de situaciones, tiene una particularidad en su procesamiento, digamos, en su forma de cómo los trata cualquier otro ciudadano. Entonces, pero además de eso, hay unos derechos que han sido conculcados de muchos tiempos, desde entonces hay también expresiones que por lo menos ahora se están haciendo, y como se hace antes con los procesos de recuperaciones de tierra, igual no se ha atendido ese problema, pero tampoco se atiende el problema de libre manifestación, de libre expresión, cuando hay exigencias como los instrumentos como estos. Por lo tanto, bueno, nosotros de alguna manera acá como organización, como parlamento y comunidades, nos sumamos a manifestaciones, también a una actividad que se realizó el miércoles pasado por la exigencia de los presos políticos y la demanda que está haciendo el Marcha Ese Destino Córdoba. Y bueno, este fin de semana también después se acordó otra actividad que se está realizando, o sea, realizó este fin de semana en una localidad cercana de Panguipulli. Roberto Morales. ¿Me escuchas, Aquí Roberto? estamos. Mira, se cayeron las Sí, dos escucho. cámaras. Sí, te escuchamos. Comentemos con Jorge. Sí, claro. Ahora, lo que sucede ahí, como bien se ha dicho, lo que pasa hoy día ha pasado antes y ha pasado en distintas oportunidades respecto de la situación cuando se trata de mapuches que están detenidos y mapuches por reivindicación de derechos territoriales, fundamentalmente, derechos sociales y políticos, ¿no? Y territoriales. Sí. Y en ese sentido hay cada vez más hay una tensión y hay una exigencia para todo el sistema judicial, pero también para las instituciones estatales chilenas, no solo por el convenio 169, que es fundamental como herramienta, sino por los derechos, digamos, que se le reconocen a los pueblos indígenas. Y en ese sentido, aquí no se ha avanzado casi nada, ¿no? Cuando uno ve la práctica, digamos, de todo el sistema de justicia, de gendarmería, del gobierno, en este caso el ministro de Justicia, y del gobierno, no se toman en cuenta las consideraciones
no para conceder derechos, sino las consideraciones que deben resultar de la instalación de los derechos de los pueblos. Entonces, en este caso concreto, digamos, resulta insostenible, no hay argumento que pueda explicar por qué dejan pasar tanto tiempo, ¿no? ¿Por qué ponen en peligro la vida de las personas? Y además, como decía Víctor, ya hay daños irreparables, ¿no? Desde el punto de vista de la condición física y de la salud de las personas. Entonces, cada día que pasa es un atentado, digamos, a la dignidad de las personas, a la dignidad de los derechos y a la dignidad del pueblo mapuche. Entonces, esto me hace recordar lo que pasó con la Machi Millaray cuando estuvo detenida acá en Valdivia, digamos, en el centro de detención En de alta Yancahue. seguridad, tanto tiempo que estuvo y después fue absuelta prácticamente, ¿no? De gran parte de las acusaciones que habían. Una Machi joven que sufrió enormemente, digamos, el estar acá, a pesar de que hay que reconocer que el director de este centro penitenciario, de esta cárcel, consiguió, se abrió un poco a la situación por la presión que había, porque además era un caso excepcional. Incluso participamos de una ceremonia en la cárcel de Valdivia, ¿no? Lo cual no se ha vuelto a repetir, en el sentido de que en otras circunstancias, con este gobierno se han endurecido, las prácticas no se han aplicado, pero sí se aplican a otros sectores. Sí, sí, eso es el contraste. No es que no se puedan aplicar. Hay medidas de excepción, dado el COVID, ¿cierto? Dada la pandemia, que se han estado aplicando para otras personas, para otra gente que ha estado privado de libertad, ya sea condenado, que está en proceso. A pesar de las declaraciones que se han hecho, que hemos hecho de distintas maneras, el asunto se sigue postergando, digamos, los resultados son muy lentos y la situación sigue siendo cada vez más difícil. Sí. Entonces, yo digo, después no reclamen, digamos, cuando la gente se cansa y empieza a plantear que en realidad la institucionalidad no responde y no se les crea a las instituciones, ¿me entiendes? Porque hay un maltrato en este proceso de demorar las cosas, de hacer oídos sordos, se está insistiendo en la discriminación y en el maltrato, digamos, y en la ofensa a los derechos y a la dignidad de los pueblos, en este caso el pueblo mapuche. A mí me parece gravísimo, realmente. Bueno, Sí. eso es lo que yo podría comentar y que se conecta con otras cosas gravísimas que están pasando en la sociedad también. Jorge. Exactamente. Bueno, ahí lo que tú dices es bastante certero. Nosotros como pueblo mapuche siempre, bueno, recurrimos siempre a lo que, o apelamos a la conciencia, a veces ciudadana y a veces solo entre mapuche, y que podemos lograr buscar cierta movilización para exigir la demanda que siempre los presos políticos están sufriendo por esta lucha injusta, pero a veces también no nos consideramos como parte de la sociedad, porque tratamos de organizar, si bien es cierto, se levantan algunas movilizaciones después del estallido social, que se levantaron muchas banderas pensando en algún momento en que estas mismas banderas se podrían haber levantado como respuesta contra el Estado que tiene prisioneros a nuestros hermanos mapuches, pero tampoco lo vemos con tanto respaldo, a pesar siempre del llamado de que acá nosotros los mapuches no... cuando se plantea la idea de la autonomía, de la libre determinación, no es que vamos a crear un Estado aparte, sino cómo aprendemos a convivir con cierta autonomía en nuestros territorios, porque así como tienen autonomía los poderes estatales, tienen autonomía los medios de comunicación, autonomía las municipalidades, autonomía de alguna manera, podríamos decir, no sé si están así, pero los tribunales de justicia, cuando lo dejan actuar,
pero el pueblo mapuche siempre restringido en una legislación nacional y no se es considerado derechos fundamentales que todos los pueblos gozan, y los derechos internacionales se están avanzando mucho más rápido en términos de declaraciones de algunos convenios, pero el Estado chileno no los cumple simplemente, y empieza a llevar y encarcelar cuando hay reclamos que son legítimos dentro de la historia del pueblo mapuche. Así que, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es vamos a seguir insistiendo por una parte, al llamado también a la sociedad chilena, que tenga una compañía, así como nosotros de alguna manera cuando empieza el estallido social igual planteamos cierta compañía, y eso significaba, por ejemplo, la modificación de la Constitución vía un Estado plurinacional y otras garantías que pueden ayudar a la armonización, en este caso, de las relaciones. Y así que por ese lado es el llamado. Por otro lado es que no sé si seguir llamando a las autoridades, pero creo que es una exigencia fundamental de parte de ellas para que revisen estas causas dentro de los términos y protocolos que hoy día existen en base a la pandemia, como bien lo planteaba, para ver esta posibilidad de cumplimiento, porque además nos está pidiendo la libertad absoluta, sino un cumplimiento de condena en las comunidades, en los territorios que se exige. Aún así, no diciendo siquiera mientras continúe el procedimiento, digamos, porque al menos conversando una vez con el Machi Celestino, él decía, si yo lo hubiera hecho por lo que ocurrió, a lo mejor yo hubiese planteado claramente, porque hay justicia dentro del pueblo mapuche. Y dentro de esa justicia, obviamente se puede llegar a usar hasta la violencia por la impotencia, por la rabia que existe de parte del mapuche. Y si yo lo hubiera hecho, yo lo hubiera dicho, porque y bien cumplido hubiera estado ocurriendo lo que estoy haciendo, porque y creo que muchos mapuches piensan lo mismo, es decir, buscar formas de esa, quizás hasta usando la violencia, porque la injusticia ya no va para más y probablemente se tiene que asumir las consecuencias, cueste lo que cueste, cuando ocurran luchas como esta. Pero en el caso del Machi Celestino, lo que está pidiendo actualmente es que se le deje cumplir en donde está su lugar de regue, de fuerza espiritual principalmente. Matías Fernández. No te escuchamos, Matías. No, tenemos problemas con tu audio. ¿Ahora sí? ¿Ahí sí? Ahora sí. ¿Ahí sí? Sí. Perfecto. Perdón. Está con el micrófono medio conectar. Saludo primero a Jorge. Nos hemos visto en varias oportunidades. Sí, Bueno escucharlo por acá. Lamentable que sea por la noticia que comentamos unos minutos atrás. Yo quiero referirme principalmente al momento que estamos viviendo como sociedad. Creo que hay varios elementos que muestran el fracaso de la institucionalidad para poder abarcar la complejidad de lo que es hoy el conflicto del Estado chileno con la nación mapuche. Acá, y no hay que ir muy lejos a ejemplos nacionales, aquí a nivel regional hay varias experiencias que precisamente han fallado, precisamente por tratar de implantar ciertos modelos por sobre el funcionamiento y por no generar política pública compleja que permita también entender y consensuar y hacer empatía, que es una cosa mínima, con una lucha histórica. Lamentablemente tenemos, y yo no me pongo fuera de ese espectro, porque hoy día me toca ser parte de la institucionalidad. Hay dos cosas que creo que carece hoy. Herramientas que funcionen tanto en tiempo, en los tiempos como en la complejidad. Y ahí, de hecho, el gobierno regional, y Jorge lo sabrá, se viene trabajando hace un tiempo el plan
Maricunga, que ha sido un plan bastante complejo que pretendía poder ayudar a un buen número de comunidades mapuches en la región, pero que lamentablemente ha fracasado en su instalación por meros temas administrativos y por no entender las realidades también locales. Pero también hay un segundo punto que tiene que ver con el comprender y dejar de tratar de llevar la forma de cómo funciona el Estado hacia el pueblo mapuche. Muy bien decía Jorge, como hay distintas formas de lucha, y hoy la institucionalidad sobre todo tiene que ser lo suficientemente empática para entender y comprender que las distintas formas de lucha, unas no empañan a otras, al contrario, se sinergian, buscan un objetivo común. Si es que ese objetivo no es cumplido, claramente las formas de lucha se pueden agudizar. Y ahí hay que dejar de recurrir a este discurso peligroso, por cierto, que se trata de instalar sobre todo desde ciertos sectores de la ultraderecha, pero ojalá, ojo, también desde sectores, desde el progresismo, desde la centroizquierda, instalan este elemento, sobre todo desde la democracia cristiana, de la violencia, para tratar de tapar precisamente los objetivos y necesidades que se tienen que trabajar. Entonces ahí yo solamente saludar a Jorge, a las comunidades mapuches, al Parlamento Coscós, lamentar el incendio que se produjo, creo que es terrible. Hoy tenemos institucionalidad afuncional, como lo es CONADI, que lamentablemente no da el ancho para poder trabajar en un futuro o en un elemento que pueda llevar y reivindicar la pelea, la pelea mapuche que se ha dado tras cientos de años. Al contrario, tenemos una institución como CONADI que lo que trata de hacer finalmente es diluir este conflicto, trata de no genera tampoco elementos importantes en la discusión. O sea, como para mí CONADI debería ser una contraparte importante al Estado, y hoy no lo es. Hoy es un funcionario más del Estado, lamentablemente. Y ahí yo nuevamente saludo, yo no puedo, uno puede diferir personalmente de las distintas corrientes que hay hoy para poder abarcar el conflicto mapuche, pero uno no es quien para poder enjuiciarla. Yo saludo, empatizo con toda la lucha y eso incluye precisamente la lucha que tiene elementos obviamente más conflictivos con una sociedad de hoy, pero sin duda que, como bien decía Jorge, eso son los resultados de pésimas políticas públicas de una institución que no solamente le ha fallado al pueblo mapuche, sino que hoy lo vemos como también les falla incluso a los que dicen ser los propios chilenos, le ha fallado desde hace ya bastantes años, y la agudización de estos problemas yo creo que ni siquiera ha comenzado, porque vemos precisamente también un Estado indolente, y eso es lo que más rabia da. Lo que está pasando con el Machi Celestino Córdoba es una falta de empatía, una falta de ni siquiera de tino, una falta de ni siquiera se le pide saber historia de hace 500 años atrás para entender el proceso. Hace falta solamente entender todo lo que ha sido los últimos 10 años de lucha mapuche acá en el país para poder comprender y también analizar al mismo tiempo que el Estado avanza supuestamente en tratados internacionales para poder homologar el trato acá en Chile. Vemos cómo simplemente las injusticias con el pueblo mapuche se siguen acrecentando. Así que, insisto, hoy día me toca estar dentro de la institución y veo cómo precisamente fallan estos distintos elementos, pero también fallan las personas al momento de querer poder abarcar este tema, porque el Estado está mandatado a hacer política pública compleja, y eso es lo que no ha hecho en este caso. Así que un abrazo grande a Jorge, al Parlamento de Coscós, y bueno, esperar que obviamente los elementos del incendio puedan ser recuperados dentro de un corto plazo, y cuenten con mi apoyo también para lo que necesiten.
Muchas gracias, Matías. Jorge Hueque. Mira, bueno, siguiendo con la misma hebra de la conversación, y creo que igual el Estado, como plantea Matías, no ha tenido como la implementación de ciertas políticas públicas aun cuando hay proposiciones ya de bastante tiempo. Estuvo como el caso, por ejemplo, de lo que planteó Bachelet, un tiempo lo que se llamó Debate Nacional para los Pueblos Indígenas y un nuevo... quizás para buscar también una forma de cambiar la Constitución, pero también el periodo de Lagos se entregaron 2 tomos, lo que se llamó Verdad Histórica y Nuevo Trato, y ya hay 2 tomos de libros bastante importantes y mucha información, pero también muchas proposiciones de parte del pueblo mapuche principalmente, que fue uno de los pueblos que trabajó mancomunadamente por 2 vías. Por una vía que era la vía institucionalidad del llamado que hacía el gobierno del Lago, y por otro lado también habían proposiciones que eran un poco de parte de la autonomía de los territorios, pero que finalmente confluían en lo mismo, que es buscar una serie de regulaciones institucionales, principalmente abordando derechos históricos que tiene el pueblo mapuche. Ninguno de aquellos se ha considerado. Posterior a eso, después en la muerte de Catrillanca nuevamente hay una muestra en una conversación, aunque sea simbólica, pero igual creo importante, de diálogo con parlamentarios, a pesar de que muchos de nosotros no creemos en la institucionalidad pública, no creemos en la forma como se establecen los diálogos desde la institucionalidad, aquellos anuncios falsos que plantean también las instituciones públicas en todo orden, desde los poderes ejecutivos hasta el poder legislativo. Entonces, no hemos tenido como seguridad en el enfoque de poder establecer algo ahí. Y la única solución que ofrece el Estado es la represión, el encarcelamiento, es la muerte, es la persecución cuando hay reclamos de estos derechos. Pero eso ya no sirve. Eso ya no sirve, como lo decía, pues hace más de 10 años si uno revisa eso. Pero podríamos revisar quizá un poco antes toda la cantidad de muertes y de represiones y de encarcelamientos que hay, y no ha funcionado porque el tema de la exigencia continúan por parte de las movilizaciones del pueblo mapuche, y seguramente van a continuar, podrían hasta continuar, no sé por cuánto tiempo más, cuántos años más podrían darle continuidad a lo mismo. Es decir, eso no es completamente obsoleto lo que hoy día, lo que están planteando de parte del gobierno. Y la movilización va a continuar, el pueblo mapuche igual se levanta, independientemente muchos de aquellos que han tratado de evangelizar, tratado de buscar quizá engaño a través de participaciones extrañas en como lo que han planteado, como ya lo que yo mencionaba anteriormente. Pero eso tampoco da resultado ya. Por lo tanto, creo que el Estado ya debiera estar preparado para enfrentar esta situación, que no es el arsenal de guerra, que no es la militarización, que no es este tipo de represiones, sino crear políticas públicas de verdad que sean congruentes para llevar adelante los procesos de derechos que el pueblo mapuche está reclamando. Y como lo decía anterior, se ha quedado muy atrás el Estado chileno en base a convenios, a derechos internacionales que se establecen y que se firman del propio Estado firmados, y que pudieran hoy día establecerse como leyes. Y si bien es cierto, la ley indígena también está obsoleta, porque más seguramente si yo me pusiera de parte del Estado, obedecería solo a la ley, pero que una ley que está
restringía en base a quizás, por ejemplo, no sé, al código de agua, al código minero, a los proyectos extractivos, principalmente los que le dan mayor potencia. Por lo tanto, hay que empezar a tirar elementos que son mucho más potentes y que el Estado debiera recoger eso, como por ejemplo cuando planteamos la idea del convenio 169, que no sea mutilado, sino que sea un convenio que tenga paridad con la Constitución política y la Declaración de las Naciones Unidas, que a través de alguna convención que sea cumplible en Chile y que los estados debieran tener en la base, para las propias comunidades, capítulos que sean directamente para el reclamo de las comunidades, las libertades de las comunidades o de los territorios, en este caso los LOF, que están reclamando derechos principalmente territoriales o marítimos o todo tipo de orden de derechos, y no parcializado, porque hoy día actualmente se está haciendo así, también de manera parcializada. Unos reclaman por la lengua, otros reclaman por elementos culturales, otros reclaman por elementos sociales. Entonces está todo parcializado y todo despedazado, pero los derechos que son mucho más potentes que finalmente finalmente todos constituyen derechos muy potentes para el pueblo mapuche. Conversando con Jorge Hueque en el República de los Ríos del lunes, acompañado por supuesto de Matías Fernández, consejero regional del Frente Amplio, y el profesor académico del Instituto de Estudios Antropológicos, Roberto Morales. Víctor Godoy, a lo mejor para comenzar a despedirnos y agradecer la presencia de... Hola Jorge. Hola Víctor. Hola Jorge, ¿cómo estás? Un abrazo y agradecerte además la disposición como siempre. Lo que te iba a comentar es que a propósito de lo que ha dicho acá Matías, Roberto y tú mismo, una de las cosas que me planteaba la gente de los movimientos, de la red de defensa de los territorios, etcétera, acá en Valdivia, es que los medios de comunicación ocultan básicamente las responsabilidades institucionales, digamos, ¿no? Que son de carácter político, claro, pero también han pasado los gobiernos, ¿no? Entonces, si el país fuera gobernado por una sola persona y su ministro de Justicia, digamos, probablemente sería bastante más simple la ecuación. Sin embargo, es el sistema judicial primero, es el Estado en general, y se han sucedido gobiernos distintos y no ha habido ninguna cuestión que se resuelva, digamos, ¿no? Amnistía Internacional, para que se entienda, digamos, de que esto también ha circulado en otros países, en otros continentes, lo dijo hace unos 5 días atrás que los derechos humanos se mantienen aunque tú estés privado de libertad, condenado o no, y de hecho no es el caso de todos los presos políticos mapuches. Hay muchos que están de este grupo, incluso que están en huelga de hambre, que están solamente en prisión preventiva. Entonces eso es estamos en un nivel de país, digamos, donde incluso alguien que está en prisión preventiva tiene que hacer una huelga de hambre para resolver derechos mínimos. Entonces, y eso le pasa a los mapuches, digamos. Entonces, yo quisiera preguntarte, ¿dónde ves tú las responsabilidades? Porque pareciera no haber vuelta con el sistema judicial y el Estado. Jorge Hueque. Sí. Bueno, yo creo que aquí hay una preparación desde muchos años sobre la calidad del tipo de personas quienes gobiernan, porque hay una educación seguramente muy sesgada en todo aspecto para verse las caras entre mapuche, no mapuche, pueblos indígenas. Y aquí se ha sembrado siempre el odio desde la formación misma de las personas hacia el indio, hacia
y la buena persona, el indio amigo, que aquel que se hace, nosotros le decimos yanacona, aquel que se hace compadre, aquel que se hace amistad, obediencia hacia quien tiene el mandato, el patrón, el empresario, que tiene un poco de poder. Entonces, no se valora a sí mismo la calidad de persona como tal, como somos, o como cualquier otro ser humano, porque incluso se le ha llamado al ser humano recurso humano, como que fuera, que sirve en una temporada y después ese recurso, si no sirve, se bota y que venga otro. Entonces es una forma, probablemente desde la mirada, de esa mirada, una formación política básica y que se empieza a crecer en todos los aspectos, desde hasta la universidad. Entonces, ¿quiénes son los que llegan al poder? Llegan completamente sesgados ahí. Hemos estado, por ejemplo, en el Congreso en la misma situación, porque se ve a otro país, se ve unos parlamentarios que piensan en sí mismos como los monarcas y que tienen que llevar a sus vasallos a la obediencia y no ven otro país. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad? Es una forma, bueno, todas las formas dictatoriales también que se han impuesto en este país, pues si uno ve en la Fuerza Armada, que tienen una escuela encerrada, policías que también están encerrados y que tienen un adoctrinamiento para no ver realidades. Por lo tanto, creo que eso también con mayor prepotencia, mayor indolencia le toca para los pueblos indígenas y principalmente para nosotros los mapuches, que recibimos consecuencias de esa malformación. Por eso apoyando también a lo que se llama la exigencia de la educación de calidad o de buena calidad, porque puede haber mala calidad y buena calidad también. Entonces, creo que hay que colocarle título un poco también a eso, para que en el caso de cómo se está inmerso en la sociedad, quiénes son los niños hoy día que están inmersos, los jóvenes que están inmersos en esta sociedad y que deben definitivamente empezar a cambiar de mentalidad para una buena relación y comprender cuál más, cuál menos derechos, aunque sean derechos mínimos, derechos básicos, que se empiecen a comprender para que finalmente cuando llegue a tener un mandato pueda ser así. Hoy día nosotros tenemos esta relación con la sociedad civil y que siempre lo llamamos a que tengamos este compañerismo, esta hermandad para avanzar en una nueva constitución, pero no todos tampoco están comprendiendo la situación porque se cree de alguna manera que hay un cierto liderazgo en los movimientos, pero ¿liderazgo de qué? De repente si ni siquiera tienen un cierto mandato de poder hacer una contribución contra una pared que no se puede romper, que es el Estado, que es el empresariado. La dictadura yo creo que hizo mucha mella también para esta relación cuando se podría haber avanzado mucho más. Dejó establecido así la dureza de estos grupos muy fuerte, digamos, en el entendimiento, y que son pequeños grupos de poder, no son grandes grupos de poder tampoco, son muy pequeños frente a una gran ciudadanía que salió en el estallido social, tratando de luchar como también a medias en la comprensión, y también el pueblo mapuche. Entonces creemos que todo comienza desde allí. Hay que cambiar y refundar un Estado completo, hay que refundar el país completo, en este caso principalmente entendiendo la mirada desde Guaymapu. Nosotros probablemente igual tratamos de mantener, de decir que existe una constitución desde la mirada de los pueblos mapuche que se llama Azmapu, pero para lograr entender eso, creo que también tiene que pasar por cambio constitucional, pero también cambio de mentalidades, cambio de formas de hacer las cosas
Entonces, son muchos en realidad, mucho trabajo que nos queda por delante, pero no perdemos la esperanza. Creo que hay que seguir avanzando, seguir profundizando la discusión. Este no es un tema seguramente de discusión profunda, pero ojalá que se pueda hacer en seminario, en tantos encuentros, en todo lo que podamos hacer, tanto como movilizaciones, y que se venía dando un buen trabajo, digamos, con el estallido social por todas las asambleas que se venían desarrollando. Pero lamentablemente ocurrió esto también, que es el tema de la pandemia, y si bien es cierto, no sé si es tan complicada la situación o no, también, porque siempre, después de varios años, vamos a entender también si hubo o no esta situación, porque cuando pasan los hechos después con el tiempo, venimos a saber si era veraz o era toda una parafernalia para parar movilizaciones. Por mientras, bueno, hay que seguir cuidándose, pero no perder tampoco lo que significan las relaciones de las organizaciones, de los movimientos sociales, los que le han llamado separaciones, ¿cómo se llama? Social. Más bien, esta es un momento también de reflexión y de pensar la liberación total del pueblo, y principalmente para nosotros por ahora, que es más puntual, la liberación de los propios pueblos, del propio pueblo mapuche que están siendo encarcelados. Víctor. Gracias, Jorge. Jorge Sí. Hueque, huarquén del Parlamento de Coscós, conversando con Radio Universidad Austral de Chile, participando de la conversación, por supuesto, de los lunes con el académico Roberto Morales y el consejero regional Matías Fernández. Gracias, Jorge. Estamos en contacto, ¿te parece? Bueno, listo, muchas gracias también. Y un apaño ahí de repente también, como por lo que nos ocurrió a nosotros con el incendio de nuestro Trafquintú, ahí como parte de las economías que teníamos planteando, y también como parte de pequeños recursos que se venían tratando de gestar para fortalecer el propio Parlamento de Coscós, pero no nos vamos a quedar así, sino también nosotros tenemos la fuerza para seguir levantar una vez más, a pesar de toda la pérdida quizás material que se puede recuperar, que se tiene que recuperar, pero también la pérdida ahí de mucho trabajo que teníamos también guardado en un computador, en biblioteca, trabajo que se pierde finalmente, y es lo que de alguna manera uno puede echar un poco más de menos. Pero bueno, gracias también por esa solidaridad que han planteado también muchos hermanos. Así que muchas gracias también a ustedes por esta comunicación. Muchas gracias, Jorge Hueque. Víctor. Sí, bueno, hay a propósito de lo que sucedió con el Trafquintú, es una instalación que funcionaba además en un galpón que es un galpón histórico allí en la zona alta de la ciudad de Panguipulli, que en definitiva es un lugar también para, como decía bien Jorge, para la formación de nuevos agentes de cambio en la sociedad, para el movimiento, para la movilización, pero también para el desarrollo de las artes, la valoración de la cosmovisión y de la cultura en general, de los distintos pueblos, y la labor en muchos casos artesanal también, que suponía la elaboración de algunos instrumentos que permitían también potenciar esa labor que estaban desarrollando. O sea, habían ido, no sé, mejorando incluso salas, habían construido salas dentro del galpón, había un mural de hace varios años en el contorno, se había ido instalando algunos niveles de taller y de funcionamiento con salas más adecuadas incluso para la formación, para el trabajo cotidiano allí, digamos, con condiciones de comodidad suficiente como para trabajar permanentemente allí. Y eso es lo que se quemó. Eso fue en la noche del día sábado y la madrugada, qué sé yo, no sé. Y el día domingo se juntó las organizaciones, la gente que está en torno al movimiento,
el Parlamento de Coscós y, Voy y a salir la afuera gente porque que estoy en la colabora precisamente en el Trafquintúe y en la historia de ese espacio. Y se ha desarrollado, se ha generado un primer llamamiento para apoyar la reconstrucción. Lo que nos comentaban el fin de semana es que, bueno, lo lógico es que esto permita volverse a juntar y asumir también el rol que compete a las organizaciones, ¿no? Juntar instrumentos, pero también juntar manos, digamos, ¿no? Y asumir en definitiva una reconstrucción que sea una reconstrucción en todo sentido, digamos, una reconstrucción también del espíritu que fortaleció ese espacio, y se ha levantado esta campaña Levantemos con más fuerza nuestro espacio Trafquintúe Panguipulli para reconstruir nuestro Cume Muñén, Parlamento de Coscós, para aportes económicos. Hay una cuenta de ahorro en el Banco del Estado. De hecho, debiéramos colocar este aviso seguramente allí en la radio, ¿no? O en el chat aquí en el programa, para que se conozca, ¿no? Entonces, paralelo a lo que ya hemos comentado con Jorge Hueque, está esta campaña que debiera motivar a las instituciones. O sea, claro, las personas pueden hacer su aporte mínimo, Víctor. no es una cifra mayor la que tenemos que juntar todos, digamos. Cualquiera puede juntar una parte y hacer un aporte, pero es responsabilidad de las instituciones que normalmente van al territorio mapuche a hacer uso del conocimiento que está allí. Y por eso la universidad es tan relevante en este punto, ¿no? Porque la universidad acostumbra a hacer precisamente uso de la cultura mapuche y de la cosmovisión para muchos objetivos, muchos de ellos muy virtuosos, ¿no? Pero por lo mismo hay que responder, digamos, a las necesidades que tiene el territorio en este caso. Creo que íbamos a hacer otro contacto, Miguel. Sí, vamos a hacer otro. Quedamos pendientes con las reacciones de Roberto y de Matías. Yo quería, tenía pendiente, te hice una consulta en el WhatsApp. Tenemos a Beatriz Chocori. Preséntala tú, salúdala. ¿Sí está Beatriz ya con nosotros? Sí, nos escucha por el teléfono. Beatriz. Sí, hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, Por acá dentro de lo posible, pero con harto ánimo igual. tú has sido pieza fundamental allí en la elaboración de muchas de estas estrategias que mencionábamos, digamos, de poder mantener también viva la activación social en torno al Trafquintúe en Panguipulli. ¿Cómo fue este fin de semana? Bueno, un fin de semana con mucha pena de ver en terreno, ¿cierto?, de cómo esto se perdía, se consumía de una manera inexplicable aún entre las llamas, ¿cierto? Es un galpón de aproximadamente 440 metros cuadrados, un espacio inmenso, que además del uso que nosotros le habíamos empezado a dar hace más de 10 años, desde que está bajo nuestra administración, también es un patrimonio de la región, de la comuna, de todo lo que significaba la explotación maderera, ¿cierto? Porque era lo que quedaba de vestigios de ferrocarriles y de toda esa historia que hay ahí también, como bodega de ferrocarriles, digamos, era la antigua bodega de ferrocarriles. Todavía sigue siendo, yo la veo aún de pie, y eso también para nosotros como mapuche, ¿cierto?, es una señal, digamos, de que esto no se va a morir aquí. O sea, si bien es cierto, nadie esperaba lo que sucedió y nos ha conmovido profundamente y nos ha entristecido, pero también nos ha hecho pasar por la memoria todo el esfuerzo, todo el trabajo, todas las voluntades que se han juntado aquí, todo el negüen, como decimos nosotros los mapuches, para construir lo que entre todos hemos levantado acá en la comuna de Panguipulli, y que se ha transformado de manera también en un referente para otros territorios donde, a pesar de haber mayoría presencia mapuche y ser un pueblo preexistente en todo este territorio gualmapu, noten la mayoría de los lugares no hay espacios donde las comunidades se puedan encontrar, donde las comunidades puedan desarrollar y planificar sus estrategias propias de desarrollo, ¿cierto?, bajo los principios de nuestra cosmovisión mapuche. Todo eso y mucho más tiene de significado este espacio,
que hoy día lamentablemente no lo tenemos a disposición, pero estamos claros ya dentro de lo que fuimos viendo ayer, que esto no termina aquí, es un nuevo comenzar, es una nueva reconstrucción, y que vamos a levantarlo, que nos demoremos y nos cueste, pero lo vamos a hacer con toda la fuerza que hay en este territorio, que plasma también en todas las luchas que se están dando por defender la naturaleza, por defender nuestra Mapu, y por también fortalecernos como mapuche y como sociedad en general, en alianza muchas veces con otros pueblos. Matías, Roberto, Matías. Matías Fernández, consejero regional. Sí, buenos días. Está, Matías, ¿nos escuchas? ahí está. Audio, Matías. No te escuchamos a ti, parece. Siguen los problemas con el micrófono. Roberto Morales. Tampoco te escuchamos, Roberto. Algo nos En pasa. silencio, Beatriz. Beatriz, bueno, lo que ha sucedido ha hecho de que se entre en contacto con ustedes, pero no es primera vez y bajo otras circunstancias también. Nada, que desde lo que es esta institución universitaria, de la cual yo no tengo autoridad para decir qué es lo que se puede hacer, pero efectivamente lo que plantea Víctor, en el sentido de que esto debiese convocar a académicos, estudiantes, a la gente de la universidad, que mantiene una relación mutua de reciprocidad en algunos casos, en otros no, respecto de lo que se hace en general respecto al pueblo mapuche. Ahora en particular la universidad tiene, por ejemplo, un lugar al lado de Panguipulli que es el San Pablo de Tregua, que es un predio de más de 2.500 hectáreas de bosque que fue donado a la universidad por un latifundista que en el proceso de reforma agraria, antes de la expropiación, lo pasó a la universidad. Así entiendo que es el origen. Y eso es territorio mapuche, digamos. Pero no hay un vínculo entre la administración de San Pablo de Tregua, que es de la Facultad de Ciencias Forestales, y de gente que en la universidad maneja todo esto de los predios, con las actividades y el trabajo que se puede hacer con Panguipulli y con el pueblo mapuche que está en Panguipulli. No hay vínculo. O sea, hasta ahora hay áreas en las cuales como que se está en paralelo. Quizás situaciones dramáticas como la que pasaron este fin de semana permitirían pensar en que podríamos o que se podría hacer un camino distinto, ¿no? Un camino de vinculación que a mí me consta que ustedes han tenido con algunas áreas del trabajo en la universidad, pero con otras no hay conexión alguna. Pero en este caso se trata de aunar voluntades y ver de qué manera se puede apoyar no solo la reconstrucción, sino lo que ustedes mismos ya levantan como un proyecto que va mucho más allá de reconstruir el espacio físico, sino una organización que se proyecta como referencia, por lo menos en el territorio. Así es que dentro de todo lo que se puede apoyar, cuenten desde ya con el apoyo personal, pero también en lo que se puede hacer a nivel, en el breve espacio en el cual podemos hacerlo institucionalmente. Eso, un saludo a todos por allá, a don David Raína, a la gente que es mapuche y no mapuche, que trabaja con ustedes, Rodrigo Manzano, Bernardo Toledo, etcétera. Ahí está Roberto Morales también, está Beatriz Chocori al teléfono. Matías, no sé si has podido resolver el tema. Voy a probar, ¿se escucha? Sí. Ahí te escucho. Bajísimo te escuchamos. Muy bajito. ¿Bajo? ¿Ahí sí? Sí, ahora sí. Ahí sí. Ya. Varios problemas con este computador, parece, no es el micrófono. Es el micrófono nomás. El locutor. La cosa, No, saludar a Beatriz. Yo no voy a excederme mucho, obviamente darle ánimo y fuerza con lo sucedido y creo que es importante recalcar algo que mencionaba Roberto de lo que esto significa como proyecto. Es importante pensar a futuro la instalación de esto y cómo se concadena precisamente con otras iniciativas que hoy están de repente trabajando, no aisladamente, porque están trabajando aisladamente desde un punto de vista institucional, desde un punto de vista administrativo, y es importante precisamente que ahí la institución
concadene este tipo de elementos y obviamente en primera instancia ayude a poder resolver la urgencia y emergencia que sucedió en este minuto y que esperamos obviamente poder ayudar. Al igual que Roberto, me sumo a lo que se pueda buscar en ayuda para suplir esta enorme pérdida, pero obviamente creo que hay un desafío importante, no de ustedes en particular, sino de la institución, de ponerle ruedas al carro para finalmente lograr esta concadenación de proyectos que es muy importante en el sector de Panguipulli, en el sector de Lanco y en el sector también hacia otras comunas de acá de la región y también interregional. Así que eso. Beatriz Chocori. Sí, acá estamos. ¿Cómo va a seguir esto? Porque la campaña tiene que suponer seguramente alguna activación de personas, también de apoyos, ¿no? ¿Cómo va a seguir? Sí, mira, nosotros en la urgencia y también las muchas muestras de apoyo y llamados de solidaridad, ¿cierto?, que recibimos el día de ayer, en que nos pedían de manera urgente cómo poder aportar, ¿cierto? Se generó esa ficha donde se echa a andar esta campaña, que esperamos nosotros tenga buenos resultados. No podría decir cómo va hasta el momento, pero sí, todo aporte es importante. Hay una cosa que es lo urgente, lo emergente, que ahora que es asegurar ciertos espacios que, si bien van a quedar deshabilitados por un tiempo, nos va a permitir, ¿cierto?, poder ordenar el trabajo, poder priorizar también. Entonces hay cosas urgentes como un cierre perimetral, por ejemplo, todo lo que significa la limpieza, que todo tiene costo. Entonces, obviamente, eso es lo urgente hoy día. Sí. Pero claramente nosotros estamos conscientes de que aquí el trabajo es mucho más amplio, mucho más profundo, en el sentido de que guardando los principios de trabajo y de vida que nosotros hemos impulsado y tratado de fortalecer desde acá, a través de las distintas actividades e iniciativas que se han generado, se tiene que mantener y ampliar mucho más. Entonces, para pensar en una nueva edificación va a requerir, ¿cierto?, de toda una etapa de diseño, de factibilidad y de todo lo que eso implica. Entonces, no estamos hablando de 1 millón, 10 millones, estamos hablando de, no sé, no me atrevo a decir una cifra, pero es mucho dinero lo que está en juego acá para poder contar con una nueva infraestructura de las características que tenía y mejor. O sea, también nos preocupa el tema patrimonial, si bien es cierto el espacio es un espacio patrimonial por toda la historia que hay ahí, de ser el último vestigio de lo que queda del complejo maderero acá en Panguipulli y de toda esa época. Nos preocupa también cómo lo resguardamos, cómo lo mantenemos, porque no se puede borrar la historia tampoco por situaciones como esta. Entonces hay muchas cosas que todavía definir y tener claridad de cómo irlas avanzando. Como digo, hay cosas urgentes y cosas que se tienen que reposar un poquito las ideas para poder generar un buen plan de trabajo, ¿cierto?, que nos permita en estos meses que quedan de este año o de este medio año mapuche que estamos empezando, poder tener claridad. Nosotros claramente queremos hacerlo bien, no queremos hacer cosas por la urgencia, ¿cierto?, apresurada, que después haya que volver a mejorar, ¿no? Entonces todo eso tiene que ser muy bien pensado y planificado en lo que queda de este tiempo. Gracias, Beatriz. Miguel. ¿Puedo hacer una consulta a Beatriz? Roberto Morales. Sí, si el lugar en el cual se instala Trasquintúe es un lugar que está bajo la administración del Parlamento de Coscós, pero eso es patrimonio, es declarado monumento nacional por el Consejo de Monumentos, ¿es parte de los 14 lugares que se declararon hace poco monumento? No tiene la declaratoria ni ninguna figura reconocida por ninguna institución respecto a lo patrimonial. La propiedad hoy día, en lo legal, es del municipio de Panguipulli y nosotros tenemos una administración por 50 años, de los cuales llevamos aproximadamente 10 años. Entonces el municipio también tendrá que hacerse cargo de poder ayudar a levantar o reconstruir. Sí, de todas maneras. De hecho, ya estamos desde ayer en trabajo conjunto de limpieza, remoción de escombros y
Y claro, también ahora viene toda la parte técnica de hacer un informe estructural del inmueble, ver cómo, en qué situación queda, y a partir de eso definir lo que les planteaba de cómo se proyecta a futuro. Matías, Mejor cortamos esto. Matías Fernández. No, vamos a tener que desembarcar en tus dependencias, parece, con un equipo técnico a realizar intervenciones mayores. No te escuchamos, Matías. Beatriz, quizá lo último, yo no sé si van a hacer pública la cuenta de ahorro. Sí, yo creo que sí, en la medida que nos vayamos ordenando con esa información, de todas maneras sí, eso es parte de la transparencia, digamos, pero que también requiere un poco de tiempo para hacerlo, ¿cierto? Y ahora justamente nos vamos a reunir miembros del Parlamento para ir de manera priorizando las urgencias y también viendo la forma en que se va dando a conocer el grado de avance y también el de solidaridad que se ha ido generando ante esta situación. Perfecto. Digamos que de todos modos quienes quieran tomar contacto, hay contactos en las redes, en Facebook, Trafkintuwe Panguipulli, con K y W, Trafkintuwe Panguipulli, y hay un correo electrónico que también trafkintuwe@gmail.com. Muchas gracias, Beatriz, un abrazo, saludos a la comunidad por allá. Bueno, muchas gracias. Sí, son los canales oficiales para contactarnos con nosotros. Agradecer también el momento que nos permite conversar de lo que está pasando y que, bueno, sin duda hay muchas partes, digamos, que pueden aportar y también, si se menciona en algún momento la institucionalidad, es también lo que nosotros en todos estos años hemos ido tratando, ¿cierto?, de cómo la institucionalidad se adapta a las formas de trabajo como Mapuche. Nos ha costado mucho, por eso nosotros nos declaramos como un espacio autónomo y autogestionado, porque finalmente ha sido el trabajo de toda la gente vinculada a la organización y las comunidades de Panguipulli que ha permitido sostener este espacio. Hoy día, claramente, no desconocemos la institucionalidad, digamos, pero también le hacemos un llamado a todos los que tienen cargos públicos, ¿cierto?, de que cuando hay organizaciones de los territorios que plantean formas de trabajo distintas, escuchen y hagan el esfuerzo de entender, ¿cierto?, del porqué de esas iniciativas, porque tienen esas características. Lamentablemente nos encontramos siempre con mucha, dentro de la institucionalidad, en todos estos años, mucha negativa, ¿cierto?, a modificar sus pautas de trabajo porque no coinciden con las que nosotros planteamos, y yo creo que ahí esa ¿cómo se dice?, la pertinencia de esas acciones tiene que estar en vínculo con lo que plantean los territorios, y ese es el desafío hoy día, yo creo, para toda la institucionalidad. Agradecemos nuevamente todo el espacio y esperemos que esto pueda avanzar positivamente y que, bueno, apenas tengamos noticias vamos a ir comunicando a todos los medios y a todas las personas que nos están manifestando su apoyo. Muchas gracias. Peucayal. Peucayal, gracias a ti también y nos reencontraremos. Roberto, despidamos, a ver si Matías también alcanza a unirse ahí con el micrófono. Sí, bueno, hoy día ha estado dedicado fundamentalmente a hacer evidentes las limitaciones que como sociedad y sociedad estatal chilena tenemos respecto de, en este caso, los derechos del pueblo mapuche, pero también las limitaciones en el sistema de justicia, que contrasta la actitud, la práctica, cuando se trata de mapuche y cuando se trata de gente que no es mapuche, como es lo que yo indicaba inicialmente, cuál es la actitud que han tenido sectores del Poder Judicial respecto de Martín Pradena, ¿no?, del violador que en un primer momento, digamos, de hecho está cumpliendo una medida de prevención producto de la precautoria, digamos, que está cumpliendo, está preso por la presión social más que nada, ¿no? No tanto por lo que venía dándose como política. Entonces estamos enfrentados a situaciones complejas. Entonces, las intervenciones de Jorge Hueque, Beatriz Chocor, incluso lo mismo que nosotros hemos planteado, apuntan a la sociedad y a los desafíos de la sociedad y de los cambios en la Constitución, en el tipo de Estado, etcétera,
Pero también eso a uno le hace pensar, bueno, el propio pueblo mapuche tiene desafíos enormes por delante, ¿no? No es solo un proyecto de reconstrucción de un Trafquintúe, sino aquí hay un proyecto detrás de lo que dice particularmente Beatriz y Jorge, hay un proyecto de autonomía y autodeterminación que fuera de la retórica y de las palabras o de los discursos teóricos que podamos construir al respecto, tiene que ver con el ejercicio concreto, ya cotidiano, pero también de una gran articulación social y política de lo que significa y lo que puede significar, ¿cierto? Un proyecto, algo que ha sido, que hasta ahora ha sido retórica, ¿no? Que hasta ahora ha sido proyecto, utopía, la construcción de una sociedad mapuche con niveles de autonomía y autodeterminación. Entonces, el desafío no es solo para quienes no somos mapuche y estamos en una sociedad que estamos criticando y que estamos buscando transformarla profundamente, sino hay un tremendo desafío para las organizaciones también y dirigentes del pueblo mapuche, ¿no? Porque no es solo indicarlo, hay que ir construyendo esta autonomía que es económica, que es política, que es social, y yo diría que bienvenido, digamos, a este nuevo tiempo de construcción, ¿ya? Para enfrentar este tremendo desafío que nos permitiría eventualmente una convivencia que hasta ahora no se ha dado, digamos. No hay historia de convivencia en igualdad de derechos entre los pueblos. Por lo tanto, el desafío es mutuo y, claro, instamos a seguir adelante en eso desde donde estemos situados, ¿no? Eso es lo que yo plantearía finalmente. Gracias, Roberto. Roberto Morales, académico del Instituto de Estudios Antropológicos de la Universidad Austral de Chile. Matías Fernández. Estoy a través del teléfono. Ahí está. Sí. Voy a trabajar durante hoy día para poder corregir mi problema computacional para poder estar con ustedes. Creo solo quedarme con la necesaria reflexión de lo conversado hoy. Roberto venía instalando, también con Víctor, este tema hace bastante tiempo, desde que comenzó prácticamente las transmisiones vía teletrabajo, acá no solamente ahora, sino que me refiero desde que yo estoy presente. Y creo importante el análisis en profundidad que hay que darle no solamente al conflicto en sí, sino a todos los elementos asociados al conflicto. Asociados desde un punto de vista, desde la protesta, desde las soluciones, desde la proposición, desde, obviamente, lo complejo y que, como mencionaba antes, lo deficitario que ha sido el Estado y las instituciones precisamente para abordar este tipo de problemática. Yo ahí creo que es importante que se abran más espacios para entender, para comprender la situación que vive particularmente la región de los ríos. Muchas veces esta discusión se centra en otras regiones, siendo que acá en los ríos tenemos un mundo descuidado por parte de las autoridades, por parte de la política pública, y es ahí donde nosotros tenemos que poner la fuerza y el trabajo para aquí en adelante, sobre todo en vísperas a la elección de una nueva constitución, donde seguramente tendremos que empujar más fuertemente para la instalación de elementos básicos como los que conversamos hoy día. Eso, y esperar que tengan una buena semana, corregir el problema con el computador, y nos estamos viendo obviamente el otro lunes sin falta. Por supuesto, seguiremos en ello. Ya estamos a espera del próximo espacio radial, ¿no? En la radio de la Universidad Austral de Chile. Miguel. Gracias, Matías. No sé si nos estás escuchando por computador, por teléfono, no, ya a ver si suspendimos la conexión telefónica. Sí, ya está aquí Corriente Alterna. Efectivamente, teníamos nosotros, a propósito de la temática especial que desarrollamos el día de hoy, una deuda con estos sectores de la sociedad que en algún minuto, a propósito, cuando tuvimos departamento de prensa hace algunos años, procuramos tener bastante presente en la programación de la radio y a través de la programación de la radio en los espacios de opinión pública de la región. Bueno, hace tiempo que no tenemos departamento de prensa y por eso nos habíamos retirado un poco, pero tenemos que ver cómo desarrollamos estrategias innovadoras que nos permitan aproximarnos
a, a- a estos actores de nuestro tiempo. Miguel, Roberto, sí, una consulta, Matías. Entiendo que hoy día tiene una actividad el lunes en la tarde, ¿no? ¿Podría hablar de eso brevemente? Ma- ¿No? ¿No participas en un conversatorio, en un foro? Matías Fernández, dices tú. ¿Sí? Matías Matías, Fernández. sí, Matías tiene problemas con el audio, lo incorporamos por ¿Pero se escucha teléfono o no? y ya lo desconectamos ya. ¿Nos escucha, Matías? ¿Me escucha Sí, bien o no? Sí, ahora sí, te un escuchamos. poquito. Ya, perfecto. Sí, se me había olvidado. Breve, Hoy que ya día está aquí Corriente Alterna. a las 7, ¿se escucha así? Sí, Sí, Ya. dale nomás. Hoy día a las 7 estoy invitado a un conversatorio que nos invitó, organiza, perdón, Unidad Social de Los Ríos, eh, para hablar sobre los elementos y la coyuntura política asociado a lo que tiene que ver el retiro del 10% de los fondos de pensiones de la AFP. Eh, es un espacio donde precisamente van a estar representados tanto el mundo social como también el mundo político. Va a estar Paula Molina, del Partido Comunista, voy a estar yo, representando al comando que Chile decida, Aurora Delgado, Waldo Yanquilev, y si se me escapa un nombre les pido perdón, eh, donde precisamente vamos a estar, y va a estar el director si no me equivoco, Instituto de Historia, es el nombre correcto, si bien no me equivoco, donde vamos a estar comentando precisamente la coyuntura política previa, pero también lo que se viene para adelante. Creo que es importante como ver qué es lo que significa precisamente el avance en estas materias, y va a estar entretenido a las 7 por el Facebook de Unidad Social Los Ríos, como les comentaba, para que puedan sintonizar y podamos ahí ver qué es lo que se puede conversar. Acá está, perdón, el otro nombre, don Yerko Monge, que es el director de Escuela de Historia. Ahí está, perdón, se me había escapado. Y Paula Ramírez, dirigente de la CUT, y Paula Peña, la presidenta del Partido Comunista. Ahí está. perfecto, está hecha la invitación entonces. Reitera el Facebook. El Facebook de Unidad Social de Los Ríos, a través de la fanpage, ahí se va a transmitir. Perfecto, muchas gracias Matías. Vamos a estar atentos para conectarnos de esa transmisión. Roberto, gracias. Está aquí Corriente Muy Alterna, bien, Víctor. gracias a usted. Hasta pronto. Chao Víctor, Roberto, chao Matías. nos vemos, gracias. Sebastián Valenzuela también está aquí. En Radio Gracias, Universidad Sebastián. Austral de Chile hemos presentado República de los Ríos. Austral de Chile realiza una permanente vinculación con el medio regional, nacional e internacional, cumpliendo la misión de aportar